Hola a todos, todas y todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la nave de los sueños y este ciclo de cine independiente y autor que hacemos en conjunto con la Biblioteca Nacional en este formato online, como digo siempre, para seguir compartiendo con todos ustedes cine argentino y estamos en este martes, yo todavía tengo que hacer cuentas, martes 22 de junio, y volvemos al documental. La semana pasada tuvimos ficción, pero ahora volvemos al documental y volvemos también un poco a la música. Bueno, ya habíamos tenido algunas funciones musicales, y hoy también vamos a volver a eso, pero también a una época, si se quiere, y a toda una movida y un movimiento muy importante que, bueno, tiene que ver precisamente, como les decía, con la música, con el hardcore y bueno, también con una época como fueron los 80, los 90 y vamos a ver cómo eso sigue sucediendo en estos momentos, en estos años. Estoy hablando de Edo, Voces de Revolución, un documental de Tomás Mascaji que además es un amigo de la nave. Ya estuvo en otras ocasiones presentando Desacato a la Autoridad, también forma parte y tuvo ahí una participación en los periféricos y digo, me puse especialmente para que se vea el afiche. Ahí se ve perfecto. Y así que bueno, no podía faltar, obviamente. Así que bueno, obviamente empiezo por saludar a Tomás, como siempre hago también agradecer que compartan sus películas con la nave. Y bueno, contanos un poco cómo Edo, Existencia de Odio, forma parte, si se quiere, como de esta serie también de documentales que vos venís haciendo, este trabajo que venís haciendo, como yo mencionaba antes, con Desacato a la Autoridad, con lo que fue también Buenos Aires Hardcore Punk un poco más atrás. Pero bueno, entonces, ¿cómo llegás a Edo y cómo se inscribe en todo esto que vos ya venís haciendo? Bueno, el documental en realidad surge porque a los chicos de Edo los conocía de la época del Buenos Aires Hardcore. Ellos habían sido como una de las bandas fundacionales de toda esa movida en los 90, ¿no? Que arranca en el año 89 y sigue su pico máximo hasta el 95. Y charlando les dije, mirá, me parecería bueno hacer un docu de una banda hardcore como la de ustedes, porque no hay, tampoco había un documental de hardcore específico de los 90, sí salió uno que se llama Grita un año antes, pero bueno, nosotros cuando lo arrancamos la idea, qué sé yo, todavía eso estaba como muy en gestación, y la idea era contar un poco más específicamente lo que había sido la formación de toda la movida, con la banda, con Edo, y después todo lo que fue el devenir del Buenos Aires Hardcore, y toda la evolución que hubo a partir de la formación, la integración de todos los grupos, pero contando la historia siempre a través de la banda Edo, Existencia de Odio, que fue una de las primeras también que estuvo durante todo el proceso hasta el final, que siguen tocando hoy por hoy, pero nosotros nos dedicamos a contar del 89 al 95. Bien, Así fue. perfecto. Y a ver, un poco, en el documental se cuenta, pero quisiera que también vos cuentes y compartas a partir de lo que fuiste charlando con los músicos, digamos, y también de la investigación que fuiste haciendo. ¿Cómo se podría describir el hardcore o qué significaba el hardcore inclusive en esos momentos? Mira, el hardcore es una evolución que se da de forma más o menos natural de lo que venía a ser el punk rock de finales de los 70 el hardcore en realidad inicia un poco ahí, a principios de los 80 en Estados Unidos y demás, pero es como una vuelta de tuerca, no solo desde el sonido, sino también que toma un poco ciertas ideas del punk rock, eh, pero ideas que tienen que ver no tanto con el nihilismo, sino con ideas un poco más positivas, por así decirlo, ¿no? Más constructivas en función eh, de la búsqueda de una identidad, de la búsqueda de una individualidad, de la búsqueda de una potencia personal. Tiene que ver mucho también con lo que son las búsquedas de los jóvenes y de los adolescentes, ¿no? Lo que venía a hacer el hardcore era un poco cuestionar ciertas cuestiones, ciertas desilusiones que había,
ya para lo que era el punk rock de esa época, que ya era mainstream, digamos, ya era famoso, ya se había un poco caído la ilusión de la revolución punk o lo que sea, ¿no? En términos no de revolucionarios, sino en términos musicales, en algún punto también ideológicos y demás. Y el hardcore viene como un poco a patear el tablero de todo eso de vuelta desde otro lugar. Eh, y bueno, básicamente es eso. Lo que pasa es que el proceso es como mucho más largo y tiene muchos matices de lo que yo te estoy contando, ¿no? Dentro del punk rock también había muchísimas otras cosas que no tenían que ver con el nihilismo, ya desde finales de los 70 y principios de los 80, pero un poco el hardcore viene en esa línea, con ideas bastante fuertes, potenciadoras, que la verdad que hicieron como bastante ruido y bueno, mucha gente se enganchó, ¿no? En esa movida, en esos años. A ver, ¿cómo crees que es el escenario propicio para que movimientos como el hardcore, y bueno, con todo esto que vos contabas que significaba, que implicaba, puedan desarrollarse? Y estoy pensando en los lugares donde de repente se podía ir a escuchar a las bandas, digamos, donde se podían encontrar, bueno, con los fanáticos y demás, y si entonces, pensando un poco en ese escenario que generó de repente, que generaba que surgieran esos mensajes, esas canciones, esas manifestaciones artísticas, digamos, si es posible pensarlo en hoy, cómo es la actualidad, digamos, de todo lo que es la escena hardcore, si se quiere. No, sí, hay algo que es como, yo lo he pensado mucho eso, porque es como muy, estamos como en una época muy, bueno, ahora en pandemia ni hablar, ¿no? Pero Sí. digamos, el mundo prepandémico, ¿no? Es como muy ambiguo. Yo me parece que lo que sucedió en ese momento y lo que venía sucediendo desde los 80 en Argentina y demás, es que estas cuestiones tenían que ver con explosiones que se daban desde el underground, expresiones contraculturales y demás, que muchas eran eh, importadas de afuera, ¿no? Eran cosas que ya estaban sucediendo en Europa y en Estados Unidos y acá se replicaban a la manera argentina, pero lo que sucedía era que estas cuestiones brotaban espontáneamente de la juventud. Había todo un tiempo de proceso es como hacer un buen guiso y que a los 3 días esté rico, ¿no? O sea, Claro. digamos, había todo un proceso de construcción, de maceración de las cosas desde el underground antes de que llegue el mainstream o antes de que algo se ponga de moda, lo capture y lo vacíe de contenido, ¿no? Entonces lo que pasaba en esa época era un poco eso, que había toda una cuestión que tenía que ver con quien era curioso y a quien le gustaban cosas raras y demás, y encontraba en estos lugares situaciones que eran totalmente raras, ¿viste? Vos te metías, por ejemplo, no sé, en el Arlequines. Yo la primera vez que me metí era un lugar que parecía, ¿viste? Realmente eran rituales, ¿entendés? No eran recitales, porque perdía la ley de la gravedad, vos veías pibes volando por los aires, cosas que no existían, o sea, no lo veías en la tele, no lo veías en ningún recital, no sucedía en ningún lado, desde la vestimenta, las ideas, los fanzines, la música que se tocaba, no sonaban guitarras distorsionadas en la televisión. En los años 90 un poco más si tenías cable, el que tenía guita, ¿viste? Y tenía cablevisión, podía ver Music 21, alguna cosa así, sonaba alguna, pero digamos en la tele nacional o lo que sea, todo ese tipo de cosas no existía y también el acceso a la música era muy difícil porque vos te tenías que ir a lugares especializados, galerías, que pasaba el cassette un amigo, un conocido que además encanutaba en la música porque era para pocos, ¿viste? Era como toda una especie de logia, ¿me entendés? En secreto que se iba armando con los flyers, con información que te pasaban y demás, que eso, bueno, lo que hacía era que esto tenga un sello de autenticidad y de cuestión genuina, bastante importante, que
retomando un poco tu pregunta, creo que para finales de los 90, y esto te lo puedo sacar de un libro que leí, el libro No Logo, no me acuerdo, Noemí Klein creo que Sí, es, ¿no? Dice, bueno, sí, ya arranca como otra nueva etapa donde lo que prima es lo cool, ¿entendés? Lo que tiene onda, por sobre lo que es realmente. Entonces, para finales de los 90 y principios del 2000, ya la onda era tener onda, y no importaba qué significaba y esa remera qué decía, esa banda que era, si tenías onda, eras canchero, ¿no? Que hoy ya estamos como en la cúspide absoluta de todo eso, ¿no? Un poco eso como que se creció tanto que, bueno, el vacío de contenido realmente es alucinante, que es un poco nostálgico en función de lo que fue en ese momento. Se da de otras formas, no quiero decir que no haya, que las construcciones artísticas de ahora no tengan contenido y no tengan, porque lo tienen y demás. Las formas eran diferentes, la llegada al mainstream era diferente, y el que estaba y el que se metía en todas estas cosas no era para tener onda, claro, porque justamente era para no tener onda, digamos, era la anti-onda total, ¿sí? claro. Entonces, un poco creo que lo que mutó en función fue como una especie de mutación, de evolución cultural. En uno de los documentales, un diseñador de moda, me acuerdo en Desacato, nos decía, bueno, antes la moda venía desde el underground hacia el mainstream. O sea, el mainstream tomaba lo que pasaba en el underground y lo transformaba en moda. Ahora no está muy dividida la línea, ¿entendés? Desde dónde surgen las Claro. propuestas, ¿sí? En función de todo eso. Así que bueno, creo que estamos en esa mezcolanza y todavía suceden cosas súper interesantes, pero la particularidad de ese momento específico y de cómo era que se ordenaba de esa manera, ¿no? Desde Claro. abajo hacia arriba, digamos. Vos sabés que yo pensaba un poco en los espacios y un poco con todo esto que vos estabas contando recién, algo también que me pasó cuando vi Edo es que inclusive un espacio como obras, digamos, y podemos hablar de muchos lugares donde en esos momentos tocaban, bueno, no sé si muchos, pero lugares como muy típicos, vos mencionabas Arlequines, digamos, podemos hablar de Cemento, digamos, podemos hablar de otros lugares donde, claro, eran, vos hablaste de Ritual también, que eran como templos, ¿no es cierto? Y que entonces, inclusive cuando, a ver, bueno, Cemento, no es el caso de Cemento, claramente, digamos, pero hoy cuando vemos, y ahí voy, cuando yo veía obras en el documental, ya hay algo que viste que no es, no, como que no forma parte de todo lo que era esa movida, ¿viste? Sí, 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 sí. Bueno, era un poco lo que pasaba, bueno, a partir del año 93 empiezan a venir bandas de afuera, arranca en TV, y eso masificó muchísimo la movida en ese momento de todo este tipo de música, ¿no? Hasta que llegó a obras, bueno, venían las bandas de afuera y llenaban obras. Pero toda la previa de eso, y el durante también, no, esto se cocinaba en lugares muy, muy chicos, ¿viste? Eh, y como te digo, no era para todo el mundo, era para quien buscara, quien tuviese interés, y para un tipo de personalidad. Creo que tiene que ver también o sea, no lo puedo enmarcar dentro de lo que es el rock and roll y la rebeldía rockera y demás, como se conoció después, ¿no? Esto era como otra cuestión que tenía que ver también con algún tipo de brotar espontáneo, como te decía antes, de la juventud, en búsqueda de una identidad propia en ese momento donde vos pensás que la escena estaba formada por pibes que de 13 años a 25 máximo, ¿sí? En una Claro, adolescencia total, total, en un sí, sí, momento hiperconflictivo, donde vos estás cursando el secundario, algunos, otros saliendo buscándote la vida. Entonces este movimiento, y en particularmente el hardcore, trabajaba muchísimo sobre esa cuestión que ahora, viste, tiene como un poco, esa palabra tiene un peso, depende de dónde la tomas, ¿no? El empoderamiento, ¿no? ujú, Personal. Pero es más que nada un tema identitario personal que tiene que ver con esto, con
tiene que ver con rituales de iniciación hacia la vida, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con las tribus urbanas y demás, y especialmente con el hardcore, el punk y todo, creo que venía también como una especie de brotar espontáneo de una parte de la juventud que decía, bueno, mira, a mí con ir al club, ir al boliche y ir al colegio, no me alcanza, necesito otra forma, necesito sentirme de otra manera, necesito buscarme de otra manera, y en estos lugares, bueno, encontrábamos otra forma de expresarnos y de sentirnos, ¿no? Claro. Bien, bueno, a ver, y ahora si tenemos que pensar un poco en llevar la idea del hardcore al cine. Sí, ¿Qué te parece que y sería el hardcore en el cine? ¿O qué significaría, o qué sería una manera de hacer cine hardcore? me mataste. Era posible, era posible. Sí, sí. No, creo que hacer cine hardcore tiene que ver con un poco, en realidad, todo lo que es la autogestión que viene desde el punk rock y todo lo que es el hacerlo por vos mismo, el hacerlo con los medios que tengas, el producir tus propias cosas sin tener en cuenta el resultado de la calidad final, sin tener en cuenta el embellecimiento, ¿me entendés? Y sin tener en cuenta también ciertos estilos estéticos, del buen gusto y demás. Creo que eso es hacer cine que tiene que ver con el punk rock y el hardcore, ¿no? Es animarse a hacerlo, mostrarlo y bueno, bancate acá, ¿viste? Claro. Entonces, digamos, es el producir y el seguir haciendo. Digamos, hay una cuestión que tiene que ver con que vos tenés una música que suena de una manera, que se toca de una forma, que tiene una sonoridad también rota, que se inició con gente que no sabía tocar instrumentos. Entonces no veo ningún tipo de contradicción en que eso esté volcado en el cine de alguna manera y que sea también una herramienta estética expresiva, ¿entendés? De quién lo hace. Acá el tema es nada más bueno, lo haces o no lo haces y después de que lo haces, lo seguís haciendo o no lo seguís haciendo. Ya hoy por hoy, realmente hacer o no hacer cine dentro de los términos del punk rock y del hardcore, cuando podés filmar con un celular y poder hacer ciertas cosas, está bien, no pretendas tampoco que te lo pasen, ¿entendés? En Cinescoich, Claro. pero digamos que seguir haciendo contenidos audiovisuales y todo es una cuestión nada más actitudinal que otra cosa. Y creo que sí, creo que hacer cine, hoy por hoy, sí, cine o productos audiovisuales que tengan que ver con el hardcore y el punk, viene de la mano, es como hacer un fanzine audiovisual, hacerlo por tus propios medios, contar la historia que quieras contar y bueno, que siga un poco la aventura por ese lado, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, y hablando un poco de hacer, Edo, contanos un poco cuándo tuvo su estreno. Sí, Edo tuvo su estreno en el 2019. ya parece, viste, hace un montón. Sí, sí, sí. Fue en el 2019, pre-pandemia. Yo no me acuerdo si fue en noviembre, que lo estrenamos en Stramer Bar, el bar Ajá, de Leo de Checo, que nos abrió las puertas con muy buena onda como para poder pasarlo ahí. Es un estreno muy chiquito, fue la única vez, creo que fue la única vez que se pasó en público, porque después ya apareció la pandemia, ¿viste? Y claro. bueno, nada, estuvo en el Festival de Escenario, y lo subimos a YouTube, y bueno, se pudo ver a través de YouTube y demás, pero el estreno, digamos que era como un preestreno, lo hicimos ahí en el Stramer Bar. Y ahora, bueno, Bien. es todo virtual y digital, seguimos en esa. Sí, ¿Qué igual otra? cuando se pueda volver, bueno, lo hablábamos hace un Volveremos. ratito, sí, Sí, y sí, sí. vamos a sacarnos las ganas de pasar todo aquello que ya se pasó de manera virtual, pero de manera presencial, nos tenemos que sacar Sí, esas ganas. Bueno, y totalmente. la otra pregunta era si estabas laburando, digamos, inclusive si estos años pandémicos también estuviste laburando en algo, también en referencia a todo esto que venís haciendo, ¿o no? No, lo que hice fue agarrar, bueno, justo nombraste lo de Vivian Black. Lo de Sí. Vivian Black era una entrevista que había hecho para un documental que naufragó de heavy metal en el 2009.
Entonces Ajá. agarré, bueno, en el principio de la pandemia, que era la nada misma, estábamos como en esa etapa que era, no sé, era como un túnel del tiempo raro, donde ¿Qué hacemos ¿viste? Donde, ahora? ¿qué Claro. hacemos? ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, empecé a agarrar algunas cosas y muchos, también colegas, empezaron a agarrar cosas viejas, a tratar de armar algo nuevo con lo que teníamos. Hoy por hoy, como que bueno, en esta segunda ola estamos como, yo no estoy haciendo nada porque es raro, ¿viste? No sabes si salir a filmar o no, es como medio complejo, pero no, estoy más que nada, estoy trabajando con los chicos en el Festival Escenario y demás, así que bueno, poniéndole, es un festival de cine y rock, ya que estamos, lo vendemos un poco, que ahora está Obvio. la convocatoria, ya se abrió la convocatoria ayer, hasta el Sí. 31 de julio, de documentales de cine y rock, así que bueno, estamos con eso un poco trabajando, pero no, lo que es la producción de material audiovisual y demás, este año, por ahora, está todo, yo por lo menos no estoy haciendo nada. Bueno, bueno, vamos a esperar entonces escenario. ¿Ya tienen fecha de escenario prevista o más o menos mes en que se va a llevar adelante? Así Y ya estamos vamos. viendo para octubre, sería como la Ojalá, fecha que tenemos ojalá ganas, podamos sí. tener alguna Sí. función presencial. En una de esas ya con el tiempo un poco más Ojalá, lindo, algo al aire libre, ¿viste? ojalá, sí, 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 sería genial. Bueno, estamos viendo cómo avanza esto, Como, sí, día a día. es el Sí. día a día. Aprovechamos entonces para, sí, ya que estamos, pasamos toda la data, se abrió la convocatoria para el Festival Escenario a partir del 15 de junio hasta el 30 de junio también. Julio, Bien, julio. julio, perfecto. Y avisamos, igual pueden buscarlos en las redes, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Pueden inscribir las películas en www.festivalescenario.com. La verdad es que, vamos, ya que estamos, digamos, no es por tirarnos flores entre nosotros ni nada, pero Festival Escenario, esta es la tercera edición, y es muy interesante lo que se puede ver en cuanto a material audiovisual, películas, largometrajes, cortometrajes, de cine y música, digamos. Así que está buenísimo y nosotros hablábamos en algún momento y con otras funciones que hicimos en la nave de toda la movida documental, pero además de los documentales, digamos también, bueno, me acuerdo que el año pasado estaba el documental Madre Baile sobre la madre del cuarteto en Córdoba, por ejemplo, así que, digamos, nos vamos enterando de historias, además a nivel federal. Así que está Sí, buenísimo, está sí, buenísimo. sí, y ahí también hay unos hallazgos bastante interesantes, estuvo gestionando Iván, Wolovic, así que bueno, es como que hay unas sorpresas bastante importantes, así Este año que también, nada, no entonces, se lo pierdan. Sí, 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 upa, que hay unas cosas, sí, hay unas cosas arqueológicas inéditas que estuvo gestionando el compañero Iván, y que bueno, que van a sorprender a mucha gente. buenísimo, buenísimo. Bueno, Además de todas las películas y demás que ya están inscribiéndose y demás que se están seleccionando y todo. Sí, sí, totalmente. Aparte, en la pandemia lo logró de manera, es increíble como lo hizo, a través de celulares, llamados y demás. Hubo todo un trabajo de investigación ahí de él y de hallazgos de materiales inéditos en el interior del país, con unas historias rarísimas que son geniales de cómo se ensamblaron los materiales, cómo aparecieron y demás, que bueno, nada, ya se va a ir develando a medida que el festival vaya avanzando, ¿no? Nos vayamos acercando a la fecha. bueno, le pusimos más expectativa, así que Le buenísimo. pusimos expectativas, tal cual. Buenísimo. Bueno, Tomás, si te parece, y para todos los que están viendo, ya los vamos a dejar para que vean Existencia de Odio. Así que bueno, estén atentos, por supuesto, a todo lo que se viene con Festival Escenario, pero ahora aprovechen para ver el documental. Bueno, nada, de nuevo, muchas gracias y bueno, te mando un abrazo grande y espero que podamos encontrarnos prontamente para compartir cine de manera presencial. Abrazo grande, Dani, esperemos que sí. Y como siempre les digo, el documental queda acá abajo de este video de YouTube. Lo pueden disfrutar durante una semana y después nos volvemos a encontrar el martes que viene acá en la nave de los sueños.